Todos tus vecinos te odian. Te miran mal y hasta te quieren golpear cuando te ven, porque hiciste algo tan grave en tu pueblo que no te lo perdonaría ni siquiera tu padre. Eso es lo que vivió Steve Butler en un pequeño pueblo llamado Grant Township en Pensilvania, Estados Unidos. Pero antes que nada, ponte en lugar de Steve. Eres un niño de granjeros y tu pueblo quedó devastado cuando cerró la fábrica que era la única fuente de trabajo en el lugar. Esa fábrica se fue a China porque a la empresa le sale más barato hacer sus productos allá. Este pequeño pueblo quedó económicamente destruido, igual que cientos de ciudades rurales alrededor del país. Pero tuviste la suerte de que una empresa te dio trabajo, Global Solutions. Ellos rentan los derechos de las tierras en comunidades que están muriendo para poder hacer perforaciones que le llaman fracking, que es el nuevo sistema para perforar y sacar gas natural de la tierra. A cambio pagan muy bien los granjeros y las empresas quieren que tú te encargues de convencer a las personas de que vendan sus tierras. Tú ves el fracking como la única oportunidad para que las personas de estos pueblos salgan de la miseria. Eso es a lo que se dedicaba Steve Butler. Ya lleva tiempo representando a Global Solutions. Va a ofrecerles a estos granjeros algo que nunca soñaron: dinero, prosperidad, una forma de escapar de la miseria que los rodea. Él lo ve claramente. Vender a Global los derechos para perforar su tierra es la única oportunidad que tienen para reconstruir sus vidas o al menos para poder irse a otro lugar. Pero hay un problema. La gente del pueblo siempre sospecha de la gente de la ciudad y de los ejecutivos empresariales. Así que Steve, siendo ahora un ejecutivo, y Sue, su compañera, tienen que armar un plan. Solo tenemos que mezclarnos con ellos, dice Steve, poniéndose una camisa de cuadritos que compró ahí en la tienda. Steve no es malo, pero él sabe que recibirá mucho rechazo por haberse ido del pueblo y haberse convertido en uno de esos ejecutivos ambiciosos de la ciudad. Es como cuando sales de un país pobre y te vas a un país rico donde hay mucho dinero y a los años regresas a tu humilde pueblo, no importa que llegues muy humilde. No todos, pero mucha gente te seguirá viendo como un traidor a la patria, como un creído, y eso es lo que le pasó a Steve. Steve y Sue comienzan su misión casa por casa. En cada hogar hay historias desgarradoras. Steve se encuentra con una familia endeudada hasta el cuello. Un padre de familia con las manos agrietadas y la mirada cansada escucha en silencio mientras Steve le explica cómo vender los derechos del subsuelo de sus tierras a Global para perforarlas. La tierra que ha pertenecido a su familia por generaciones ahora está reducida en una cifra en un papel. Steve lo sabe. En el fondo, el hombre no quiere firmar, pero su deuda le habla más fuerte que su historia familiar. Y Steve, con una sonrisa y una promesa, le pone el contrato enfrente de él, jugando con sus miedos y esperanzas. Steve acaba de lograr su primer trato, donde recibirá una muy buena comisión. En la primera reunión con los residentes, Steve se siente seguro. Les cuenta su historia, cómo el pueblo desapareció y cómo él mismo vio a sus vecinos perder todo lo que tenían. Pero ahí, en ese lugar, él puede hacer la diferencia. Estos granjeros no tienen futuro con la tierra. El dinero que Global les ofrece les dará una segunda oportunidad. Algunos lo aprueban, otros lo escuchan con interés. Steve cree que está ganando, que está salvando a estas personas de su propio destino. Pero la pregunta es, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Le venderías los derechos a una empresa o tratarías de trabajar duro para sobrevivir? Pero entonces, entra a la escena Frank Yates, un maestro retirado de ciencias que rápidamente se convierte en el punto de resistencia de la comunidad. En la reunión, Frank se levanta y lanza la primer piedra de duda. El fracking no es seguro. Habla de los peligros que esta práctica trae para el medio ambiente, del agua contaminada que ya no podrán usar para tomar, de las tierras dañadas que ya no podrán usar para sembrar. Steve siente como que el ambiente en la sala cambia. Ya no se siente tan confiado. Y como ya lo mencionamos, Steve no es malo, pero el hecho de que se fue a trabajar a la ciudad para una corporación y que ahora quiere comprar los derechos de las tierras lo convierte en el malo de la película. Las acusaciones hacen que Steve se vea obligado a acercarse más a la gente del pueblo. Comienza a conocer sus historias, sus preocupaciones, especialmente a través de Alice, una maestra local con la que empieza a salir. Con ella, Steve se da cuenta de que no se trata tan solo de dinero para ellos. Se trata de tradición, de identidad. Estas granjas no solo son campos del cultivo, son el legado de generaciones, pasadas de padres a hijos. ¿Pero acaso eso es sostenible? Steve se lo repite constantemente. Les estoy ofreciendo una salida, una oportunidad para prosperar. Pero en el fondo, empieza a sentir algo más, una duda, una incomodidad que no puede sacudir.
Y entonces aparece Dustin Noble, un activista ambiental que llega de repente al pueblo con una sonrisa carismática y una advertencia en los labios. Se presenta como un granjero de Nebraska y muestra unas fotos de ganado muerto, víctimas del fracking. La comunidad, que ya estaba dividida, comienza a escucharlo. Dustin parece estar en todas partes. Cada puerta a la que Steve toca ya ha sido alcanzada por Dustin. Es como si este forastero hubiera leído todos los movimientos, anticipándose a cada uno de sus pasos. ¿De dónde salió este hombre? Steve nunca había oído hablar de Athena, la organización que Dustin dice representar. Todo sonaba extraño, fuera de lugar, como si hubiera aparecido de la nada para sabotearlo. Pero el impacto era real. Cada día más personas comenzaban a cerrarles las puertas a Steve y a Sue. La confianza que creían haber ganado se esfumaba poco a poco. Steve estaba preocupado, su frustración crecía con cada puerta que le cerraban en la cara, pero Sue, como siempre, mantenía la calma. Tranquilo, le decía, tengo un plan. Esa noche esperaron a Dustin en el estacionamiento del hotel. Sue se acercó con un sobre bien gordo, lleno de dinero, lo suficiente como para hacer que cualquier persona se vendiera. Para sorpresa de Steve, Dustin aceptó el dinero sin hacer preguntas. La tranquilidad llenó a Steve, pensando que finalmente tenían el control de nuevo. Por fin podrían deshacerse de ese obstáculo. Sue y él se fueron con alivio, convencidos de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando Steve salió del hotel, lo primero que vio lo dejó helado. Carteles por todo el pueblo. Fracking mata. No vendan sus tierras. Los carteles, colocados en cada poste, en cada pared, parecían multiplicarse a cada paso. Ahora Steve y Sue se dieron cuenta de que la situación había empeorado mucho. Furiosos, confrontaron a Dustin más tarde ese día. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, gritó Steve. Habíamos hecho un trato. Dustin, con una sonrisa tranquila, le respondió, ¿trato? No teníamos ningún trato. Steve, sin poder contener su rabia, replicó, ¿pero tomaste el dinero? Dustin lo miró directamente a los ojos con una calma burlona y le respondió, sí, gracias a eso pude hacer todos estos carteles. Luego Steve se entera de que Dustin fue a hablar a la escuela para enseñarles a los niños sobre los peligros de fracking, y justamente en el salón donde Alex da clases. Cada palabra que sale de su boca parece ser una puñalada contra el plan de Steve. Y no tan solo eso, sino que también odia el hecho de que está muy cerca de Alex, su novia. Dustin está amenazando la vida empresarial de Steve, pero también su vida amorosa. Lo que más enfurece a Steve es de cómo Dustin gana la confianza de la gente. En la cafetería, en el bar, donde sea, siempre hay un grupo alrededor de él, escuchándolo como si fuera el héroe local. Steve no puede evitar sentir que está perdiendo la batalla, una batalla que debería ser fácil para ganar. Y para empeorar las cosas, hasta Alex, la maestra con la que Steve había comenzado a conectar, empieza a pasar más tiempo con Dustin. ¿Cómo ha llegado a esto?, se pregunta Steve, viendo cómo su control sobre el pueblo se desmorona cada vez más. Desesperado por cambiar la marea a su favor, Steve organiza una gran feria. La idea es simple, mostrarles a los granjeros lo que podrán tener si aceptan la oferta de Global. Steve se pone en las botas de su abuelo, trabaja duro, demostrando que, aunque ahora lleva traje, todavía sabe manejar las herramientas, colocar cercas y ensuciarse las manos. Todo es un espectáculo, diseñado para impresionar, para hacer que recuerden que él es uno de ellos. Incluso Dustin parece impresionado. Lo ve desde lejos mientras Steve maneja con una habilidad cada detalle de la feria, como los materiales y animales. Por un momento, Steve se siente que nuevamente está en control. Pero entonces, una tormenta se desata. Las nubes negras aparecen sin aviso y en cuestión de minutos, la feria está destruida el día de la inauguración. El lodo lo cubre todo y lo que parecía ser una victoria se convierte en un desastre total. Sue le dice a Steve que ya verán cómo solucionarlo, pero él no la escucha. Está harto. Steve, empapado y mirando el caos a su alrededor, siente cómo el peso de la derrota lo aplasta. ¿Esto es una señal? ¿Es su propio pasado lo que está intentando decirle que tal vez, solo tal vez, está equivocado? En una cena que comparten, Frank Yates le recuerda a Steve que, aunque es una buena persona, el trabajo que está haciendo no es ético. Imagina cómo se sentía Steve. Estás viendo cómo la gente a la que intentas ayudar se aleja de ti, pero lo peor es, empiezas a preguntarte si en realidad estás haciendo lo correcto. Los granjeros son inteligentes. Ellos saben que las grandes corporaciones como Global no están ahí para salvarlos, sino para aprovecharse de su situación. Dicen que les están ofreciendo un trato justo, pero en realidad
Global se llevará millones mientras ellos solo obtendrán un porcentaje mínimo. Todo mientras envenenan las tierras que han cuidado por generaciones. Entonces, un hecho lo cambia todo. Global descubre que las fotos de Dustin eran falsas. Resulta que algo anda muy mal con Dustin. Un pequeño detalle lo reveló todo. En una de las imágenes se ve un faro mirador en el horizonte. Algo imposible si las fotos fueran de Nebraska, un estado sin salida al mar. Steve siente un gran alivio. Finalmente, después de tanto esfuerzo, cree que tiene algo con lo que derrotar al activista. Algo sólido para hundir a Dustin y darle la vuelta a la situación. Pero, en el fondo, hay una inquietud que no puede ignorar. Algo no encaja. ¿Cómo es posible que Dustin, tan preparado, tan seguro de sí mismo, haya construido todo ese plan sobre una mentira tan fácil de descubrir? Decide enfrentarlo, pero Dustin le pregunta, ¿en serio no lo entiendes? Con un tono de desprecio en la voz le sigue diciendo, ¿de verdad creías que yo soy el héroe que todos piensan? No soy un activista, Steve. Todo esto fue un teatro. Estoy trabajando para la misma corporación que tú. Global me envió para asegurarme de que el pueblo vote a favor del fracking. La verdad golpea a Steve como un puñetazo en el estómago. Lo que pensaba que era un oponente, alguien que estaba del otro lado de la batalla, resulta ser un aliado, pero de la peor manera posible. Todo fue un montaje, le confirma Dustin, con un tono cada vez más cínico. Me enviaron para jugar con las emociones de la gente, para que creyeran que tenían una opción, un héroe y un villano. ¿No es brillante, Steve? La idea es simple. Yo vengo, me hago pasar por un activista que intenta salvarlos, pero descubren que yo soy un mentiroso con fotos falsas, así que se les rompe el corazón y te eligen a ti. Me aseguro de que rechacen al activista y que acepten el trato que les ofreces. Al final, tú eras el único que realmente les decía la verdad, y terminan votando a favor del fracking porque creen que no tienen otra salida. Esta gente está perdida, Steve. Son pobres, desesperados, no tienen futuro. Lo mejor que le puede pasar es de que acepten este trato y conseguir algo de dinero antes de que todo esto se venga abajo. No estoy aquí para salvarlos. Nunca lo estuve, Steve. Solo me enviaron para asegurarme de que voten a favor del fracking. Y estoy haciendo mi trabajo, igual que tú. Steve siente escalofrío. Todo lo que creía sobre la lucha se ha desmoronado en un instante. Ahora lo ve claro. Dustin es el peor tipo de hipócrita. Se presenta como el salvador, pero en realidad es un peón de la misma maquinaria que Steve ha estado sirviendo. Así que no te preocupes, dice Dustin con una sonrisa irónica mientras le da una palmada en el hombro. Al final estamos en el mismo banco, Steve. Ambos trabajamos para Global. Steve retrocede un paso sintiendo cómo se le revuelve el estómago. ¿Cómo es posible que haya estado ciego tanto tiempo? Steve se siente traicionado, no solo por su empresa, sino por sí mismo. ¿Cómo no lo vio venir? Pensaba que estaba ayudando a las personas, pero ahora comprende que, desde el principio, solo ha sido una pieza más del juego de Global. Los mismos métodos que creyó eran la solución, ahora se revelan como mentiras. Todo su discurso de salvación se derrumba ante él, pero hace algo impensable en su contra. En una decisión final, Steve toma el control de la situación. Decide confesar la verdad al pueblo. Revela que Dustin fue un peón, un agente enviado por la empresa para manipularlos. Les cuenta todo, las mentiras y la corrupción detrás del fracking. El pueblo lo escucha en silencio. Sue no podía creer lo que estaba oyendo. Cada palabra que salía de la boca de Steve era un golpe a su propia carrera. Estaba saltando a un precipicio. Cuando termina de hablar, simplemente se retira en silencio. Sue lo mira primero con asombro y luego con simpatía. Le dice que fue despedido. Y a él no le importa. En el fondo, ella siempre supo que Steve era diferente. Finalmente lo entiendes. Se acerca a él con un tono suave, sin reproches. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Steve la mira sabiendo que esto es un adiós. No, me quedaré aquí, responde con determinación. Sue le sonríe levemente sin nada más que decir. Se despiden sabiendo que sus caminos se han separado para siempre. Cuando Sue se marcha, Steve camina, sintiendo el aire fresco del atardecer y el peso que por fin ha soltado. No tiene claro qué va a hacer ahora, pero sabe una cosa. No se irá de ese pueblo. Hay algo que debe reparar. Llega hasta la casa de Alex, su corazón late rápido, pero no es nerviosismo. Es una sensación diferente, una mezcla de esperanza y aceptación. Alex lo recibe en la puerta sin palabras, solo con una mirada que lo invita a entrar. Tal vez no todo está perdido.
Lo que nos enseña esta historia es de que debemos estar firmes en nuestros fundamentos, en nuestras creencias. Para muchas personas el fracking les ha traído prosperidad y a otras personas les ha afectado. Pero este no es el punto, sino que Steve se dio cuenta que aunque él creía en el fracking, se dio cuenta de que la injusticia y la manipulación echaron a perder algo que tal vez iba a beneficiar a todos. El pueblo hubiera recibido mucho dinero. La empresa también hubiera ganado. Pero las mentiras, la avaricia y los complots realizados por la empresa fueron lo que hicieron reaccionar y al final regresó a defender la honestidad y la verdad. Pero dinos en los comentarios, ¿qué es lo que tú opinas?